Bien, vamos al capítulo 5 del marco conceptual de la información financiera. Antes de ingresar en este capítulo 5, hay que regresar al capítulo 3 y al capítulo 4, donde hablamos de la información financiera y de los elementos que la componen. A partir de este capítulo 5 y el capítulo 6, nosotros vamos a ahondar en tres conceptos muy importantes. Uno es, bueno, esos elementos que componen el estado financiero, cuando se deben reconocer, en qué momento los debemos incluir. Nosotros debemos incluir la partida cuando cumple la definición de uno de los elementos del estado financiero que ya hemos visto en el capítulo anterior, pero el marco conceptual nos habla de otros elementos para ese reconocimiento, no solamente que cumplan con la definición, sino que hay otros elementos. Pero además, también nos dice que ese elemento no va a ser reconocido por siempre. Va a haber un momento en que yo tengo que eliminar un activo o un pasivo en los estados financieros. Entonces, habla también de lo que es la baja en cuentas, que es eliminar esa cuenta que en algún momento reconocimos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el reconocimiento, por ejemplo, es que yo llego y compro una máquina y tengo que incluir esa máquina en los estados financieros. La baja en cuentas, ya no tengo la máquina, tengo que eliminarla de mis estados financieros. Y en un capítulo 6 vamos a hablar sobre la medición. Sí, voy a reconocer esa máquina en los estados financieros o la voy a eliminar cuando ya no la tenga, pero ¿por qué importe tengo que reconocerlo? Eso es la medición. Los elementos reconocidos en estados financieros se cuantifican en términos monetarios y entonces tenemos que saber por qué monto tiene que quedar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este capítulo y en el siguiente. Este capítulo 5 nos habla específicamente del reconocimiento y la baja en cuentas. Eh, nos habla que el reconocimiento va a ser el proceso de captura para su inclusión en el estado de situación financiera o en el estado o estado del rendimiento financiero de un elemento que cumple con la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, ¿verdad? Lo que ya mencioné. Cuando cumplen con los criterios de reconocimiento es porque cumple la definición. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, un activo tiene que ser una cuenta que de acuerdo a su definición representa un beneficio económico para la empresa, eh, es un derecho, está surgido a partir de sucesos pasados y que la entidad construye. Un pasivo igual fue generado a partir de eventos anteriores eh, que representa una obligación de pago en el futuro. Entonces, el reconocimiento va a darse en el momento en que cumple con la definición, pero además nos dice la norma que el reconocimiento es apropiado si da como resultado información relevante sobre activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Esto ya lo vimos en algún momento en las cualidades de la información financiera. Hay algunos activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos que tal vez no sea relevante presentar porque no va a proporcionar información adicional o no va a proporcionar algo importante en el proceso de toma de decisiones. Por tanto, aquí tenemos que tener muy claro que para hacer ese reconocimiento no solo que cumpla con la definición, sino que también aporte información importante dentro del estado financiero. Dice que debe brindar una representación fiel de estos elementos, debido a que el objetivo es proporcionar información que sea útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores. Entonces puede haber algún activo que, como no es relevante, no se presente en los estados financieros o, como lo vimos anteriormente en el capítulo anterior, no se presente individual, sino que más bien se presente de forma grupal, que es como podría brindar información relevante. Los criterios de reconocimiento van a ser estos tres. El primero es la relevancia. Si el reconocimiento de un elemento resulta en información relevante, esta puede verse afectada, por ejemplo, por baja probabilidad de un flujo efectivo o incertidumbre de existencia. Si nosotros no tenemos datos precisos, entonces no vamos a poder realizar ese reconocimiento.
La representación fiel, si el reconocimiento de un elemento resulta en una representación fiel, esta puede verse afectada, por ejemplo, por incertidumbre de la medición. Si no tenemos forma de darle un monto adecuado, entonces tal vez no se pueda reconocer. Por eso esto se relaciona mucho con el siguiente capítulo de medición. La incertidumbre en el reconocimiento, cuando hay un desajuste contable, la presentación y la revelación. Y también la restricción de costo, ya esta la hablamos en algún momento, puede ser que incluir alguna información, obtener algún dato sea muy caro y entonces no vale la pena. Entonces ahí no se va a poder realizar el reconocimiento. La restricción de costo limita las decisiones de reconocimiento, al igual que limita actas de decisiones de la información financiera, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que hacemos el reconocimiento, en algún momento vamos a tener que dar de baja la cuenta. Imaginémonos entonces que yo compro un vehículo y este vehículo tiene una vida útil de 5 años. Mi empresa lo va a tener por 5 años y al final de la misma lo va a eliminar. Para poder dar de baja ese vehículo de mis registros contables, tengo que cumplir con los elementos que nos hablan aquí, los criterios de baja en cuentas. Pero es eso, es eliminar algo que hemos reconocido, una máquina, un vehículo, un edificio, una cuenta por cobrar, un inventario. Dice que es la eliminación de todo o parte de un activo o pasivo reconocido del estado de situación financiera de la entidad. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con que es todo o parte? Por ejemplo, una cuenta por pagar. Yo debo 5 millones, pero ya he pagado 3 millones. Por tanto, daría de baja la parte que ya cancelé, los 3 millones. Debería quedar aún en mis estados financieros los otros 2 millones que no he cancelado. Y el objetivo de la baja en cuentas representa fielmente cualquier activo o pasivo retenido después de la transacción que produjo a la baja en cuentas y el cambio de los activos o pasivos de la entidad como resultado de una transacción. Entonces vean que el objetivo de hacer la baja en cuentas es representar fielmente cualquier activo o pasivo. Por ejemplo, si regresamos a la cuenta por pagar de la que hablaba, no sería correcto que yo siga reconociendo los 5 millones de la deuda porque ya no es lo que debo. Para poder presentar fielmente la información, tengo que actualizar ese saldo dando de baja lo que ya he cancelado. La baja en cuentas se daría en activos o pasivos únicamente. En el caso de los activos, nos dice que para un activo, cuando la entidad pierde el control de todo, parte del activo reconocido. Entonces, cuando ya no tenemos control sobre el mismo, debemos darlo de baja. Por ejemplo, si yo tenía un vehículo y yo lo vendí, ya ese activo no es mío, no tengo control sobre él. Y aquí le podemos adicionar una característica que es también cuando ya no tengo beneficios económicos del mismo. Pongamos aquí que entonces no hay beneficio económico. Por ejemplo, yo tenía una máquina y la máquina se dañó y ya no funciona. Sí la tengo control sobre la misma, pero ya no me va a generar ningún beneficio económico porque la misma ya no funciona. Y en el caso del pasivo, cuando ya no tengo la obligación, nos dice que la baja para un pasivo se da cuando la entidad ya no tiene la obligación presente por la totalidad o parte del pasivo reconocido. Entonces, cuando ya yo no tengo aquella deuda, ya la podría eliminar. Y muy bien, con esto finalizamos este capítulo. Muchas gracias.